Adelante, quien nos quiera compartir. No había visto tanto el significado o lo importante que es el cantar un himno. Y me gustó mucho al inicio lo que decía el hermano, que nosotros muchas veces somos toscos, y que los himnos deben pues de alguna manera, tenemos, bueno, los himnos demuestran, ¿verdad? Ternura. Y eso me gustó mucho, ¿verdad? No lo había visto de esa manera, porque a veces pues solo cantamos, ¿verdad? Por cantar, pero los himnos sí deben de tener pues esta ternura que menciona el hermano, porque pues nosotros aún al cantar un himno hay que ser nosotros toscos, pero lo importante también que vi de los himnos es que deben de contener una verdad, y eso es muy, muy cierto, ¿verdad? Y es lo primero que creo que debemos de ver en un himno, ¿verdad? Que tienen que contener una verdad. Amén. Amén. Esta parte de esta lección del ministerio nos muestra cómo, bueno, nos dice que debemos de cantar himnos. Y fue impresionante ver que los creyentes nuevos pues deben de aprender a cantar los himnos. Y yo creo que es una palabra muy oportuna para nosotros, ¿verdad? Que en cuanto al significado de los himnos, porque muchas veces pues nos hemos acostumbrado a cantar un himno o a repetirlo, pero no, digamos, no comprendemos realmente cuál es el significado en sí, la importancia para nuestra vida cristiana. Entonces, me impresionaba mucho porque un himno, bueno, el hermano dice que nosotros debíamos de ser tiernos al cantar un himno, pero ¿qué denota que nosotros cantemos un himno de manera áspera? Realmente denota nuestra condición de vida. Y eso me impresionó mucho. Nosotros tendemos a ser toscos con las personas, duros, no tenemos cuidado de nuestras palabras y muchas veces no somos amables y tiernos. Y eso refleja nuestra condición al cantar un himno, ¿verdad? Pero algo que es impresionante es que realmente el Señor quiere cambiar nuestro corazón y quiere cambiar nuestro carácter, de tal manera que nosotros en algún momento podamos cantar completamente de manera tierna un himno, ¿verdad? Entonces, eso es impresionante, ¿verdad? La relación que hay en la manera que cantamos, lo que cantamos con nuestra conducta, nuestro carácter y nuestra forma de ser, ¿verdad? Porque, pues yo, la verdad, yo soy muy tosco, ¿verdad? Y, y en el trato que le tengo a las personas, y de alguna manera ese es el reflejo que yo doy cuando yo entro. Decía el hermano, ponía ahí el ejemplo de alguien que entra al local de reunión y pasa aventando sillas, avienta cosas, o sea, pero decía él que es alguien que no conoce a Dios. Realmente nosotros debemos de considerar, porque de verdad solo en ese pedacito debemos de considerar qué tanto nosotros conocemos a Dios cuando tratamos de alguna manera no solo a nuestra familia, a los hermanos de manera tosca, ¿verdad? Y esa misma condición de nuestro corazón tosco está generando una relación con Dios donde realmente nos cuesta mucho cantar un himno y no somos tiernos, no somos finos para cantar un himno, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso, ¿verdad? Debemos aprender a cantar los himnos, y compartía ahí el hermano que debemos de hacerlo en toda circunstancia, aún en el dolor, en medio de la aflicción. Nosotros debemos de cantar himnos, y estos himnos nos traen a Dios, son para Dios, y eso también es algo bien importante, que esos himnos son para Dios, ¿verdad? Entonces, prácticamente iba una parte de nosotros hacia Dios, y de alguna manera, pues el Señor la recibe o pues es agradable o no agradable para Él. Pero luego el hermano pues nos dice que por lo menos deben de cumplirse tres requisitos para que un himno pues
sea genuino y adecuado. Y me ponía a pensar yo cuántos himnos leía la pasada. Hay una en el himnario el digital, pues hay algunos autores, ¿verdad? De algunos himnos. También tuve la oportunidad de leer uno que escribió Martín Lutero, y uno de Darby, creo que era el apellido de él. Y realmente veía la experiencia que ellos tuvieron con respecto al escribir un himno, o sea, y eso está relacionado totalmente con la verdad, cómo estas personas pues llegaron a tales verdades, ¿verdad? Pasaban mucho tiempo en la Biblia, pasaban mucho tiempo en otros libros de otras personas que les antecedieron, pasaban mucho tiempo en comunión con Dios, negando inclusive la vida del alma para que estas verdades fueran reveladas. Hoy nosotros a veces copiamos, diría yo, ciertas verdades y no es que esté mal, pero realmente la verdad debe llegar a ser una verdad absoluta en nosotros, es decir, algo que Dios nos ha revelado a nosotros. Eh, pues sí, nos paramos sobre lo que otros han escrito o las verdades que otros han descubierto, pero en realidad en la experiencia debe de ser una verdad que yo llego a conocer. Y conocer la verdad es el camino para conocer a Dios. Entonces me impresionaba mucho esto porque muchos de los que han escrito himnos a lo largo del tiempo han sido su experiencia la que los ha llevado a escribir estos himnos, pero también la experiencia en cuanto a la verdad. Entonces, el primer requisito que los himnos deben de tener es que deben de estar completamente de acuerdo o acorde a la verdad. Y realmente también fui muy impresionado porque el hermano hablaba acerca de las ideas que se tienen en la Biblia. O sea, nosotros inclusive cantamos muchos cánticos de la cristiandad que realmente no están en la Biblia o simplemente se le dio una traducción muy humana, una interpretación muy humana que en ese entonces no, el autor probablemente solo estaba siendo movido por emociones externas más que las emociones que habla acá, porque esas emociones de las que habla acá es la comunión que tenemos con Dios, ¿verdad? Pero las emociones externas o simplemente, inclusive hay gente que ha escrito himnos, ha escrito música, solo música comercial, ¿verdad? Para vender un disco, qué sé yo, ¿verdad? Pero realmente no está basada en la verdad. Entonces, es impresionante ver esto porque realmente, ah, por ejemplo, nosotros teníamos antes un canto, ¿verdad? De las calles de oro sobre las cuales yo voy a andar. Realmente hay que ver cuánta verdad hay en ese canto, ¿verdad? Pero el hermano nos ponía este ejemplo, ¿verdad? De que realmente el Señor no lava nuestro corazón, sino lo que lava es nuestra conciencia. Y lo que hace es que si cambia el corazón de un corazón duro de piedra a uno suave, a uno de carne, donde el Señor pueda entrar. Y recordábamos ahorita con Ángel el himno que dice, mis pecados lavó, un nuevo corazón me dio. Entonces ahí habla una verdad el himno, ¿verdad? Que sí está en la Biblia. Entonces siento yo que también nosotros en algún momento simplemente en la cristiandad empezamos a copiar cosas que decían los demás, pero teníamos tan lejos la Biblia o estaba tan lejos nosotros de la Biblia que realmente nunca consideramos esos himnos. Entonces, un factor fundamental que debe de tener un himno es que debe de estar de acuerdo a la verdad. También no debemos de caer en las malas interpretaciones que se hacen de algún versículo de la Biblia, ¿verdad? O simplemente cosas que llegan a ser hasta mundanas, porque ahora con estas nuevas modalidades de la música, pues se han metido muchas cosas mundanas aún dentro del cristianismo y la gente canta, ¿verdad? Cosas que pues no solamente no son verdad, sino que son una aberración en contra de la verdad y en contra de Dios. Entonces, hoy debemos nosotros de tener la Biblia como como algo que es muy seguro en cuanto a la verdad y por supuesto también la experiencia que nosotros tenemos de Dios. Entonces, alabamos al Señor que podemos cantar himnos, ¿verdad? Y estos himnos nos traen a Dios, nos llevan a Dios, pero sí debemos de considerar este primer requisito que nos muestra el hermano, ¿verdad? Los himnos deben de estar basados en la verdad. Amén. Amén, hermanos. En cuanto a los himnos, pues yo ya no pude capturar el texto, contexto de esta lección, pero digamos, basándonos en la experiencia que hemos tenido, muchas veces en alguna oportunidad me contaron
de que cuando alguien pedía un himno, por ejemplo, un hermano o una hermana pedía un himno, alguno de los ancianos le preguntaba, hermanita o hermanito, ¿por qué está pidiendo este himno, verdad? ¿Por qué lo pide? ¿Qué es el motivo que usted lo pida? ¿Por qué? Entonces, no solo pedir un himno por pedir un himno, sino que estar uno compenetrado de qué es lo que dice la letra también. Entonces uno tiene que explicar por qué está pidiendo ese himno, porque muchas veces se piden himnos y una cantidad de himnos, pues definitivamente que es bueno, porque al Señor se le alaba con himnos, con cánticos espirituales, con pandero, con instrumentos de música, o sea que todo eso es válido porque es correcto, porque se le tiene que adorar a Dios en muchas formas, multiformas. Hay que se le puede adorar a Dios, y de esto es entre los himnos. Una oportunidad cuando estuve en la graduación, o iba a hacer la graduación de Jorge Mario, allá en México, tuve que ir por esto, por la graduación de él. Entonces me invitaron pues a estar en una de las lecciones, y vi pues que era bastante serio. Pues eso no se puede aplicar a la iglesia, pero como experiencia se las cuento, porque los estaban cantando un himno, y el hermano que estaba dirigiendo los paró como 10 veces. No, hermano, no es así, ese himno está mal cantado. Y le repetían. Al final les dijo, miren, si los de los instrumentos, las guitarras, no pueden interpretar, mejor cállense. Entonces ya todos se pusieron muy atentos y al final lo interpretaron bien. Fue muy estricto, pues definitivamente, porque es el entrenamiento. Pero, digamos, en alguna medida nosotros tenemos que procurar que los himnos que se cantan, pues como lo que dice el hermano, tiene mucha razón, pues que hay cosas, bueno, dentro de la vida de la iglesia están muy depurados los himnos. Poco se puede ver que, digamos, se salga de la parte espiritual o que estén apegados a la palabra de Dios. Hay, por ejemplo, el Cantar de los Cantares y otras citas bíblicas que se han hecho himnos, y son pues basados en los versículos de la Biblia. O sea que esto pues nos da lugar a que nosotros yo estoy confiado pues que los himnos de la iglesia son bastante solemnes y que tienen mucho contenido. Por otro lado, algo que también piden los hermanos, ya que hablamos de himnos, es de que en los himnos se puede proclamar el evangelio, se puede evangelizar, se puede hablar de Dios de una forma, exaltarlo. Entonces nosotros todos debemos por ejemplo, de una pequeña porción, hay que hablar el himno, no quedarnos callados. Pues, se cantó el himno y ahí viene otro, y viene otro, ¿no? Que hay que disfrutarlo. Por ejemplo, el domingo, cuando el hermano Smith habló sobre lo que sobre la porción que dio, y digamos, en cuanto al himno, se volvió a cantar porque digamos, yo siento que él lo levantó el himno. Entonces debemos de procurar que todos debemos de hablar, aunque sea una pequeña porción del himno, que lo sintamos, que ese himno pues es algo solemne, que es algo que habla de Dios, que habla del Padre, que habla del Hijo, que habla de tantas cosas. De esta manera pues nosotros no debemos de quedarnos callados, sino que debemos hablar los himnos, debemos de proclamar los himnos, debemos de alguna porción de qué me llegó, qué me despertó interiormente, para que este himno sea exaltado, pues no solo pasarlo, solo se canta, ya estuvo y viene otro. No, la cosa no es así, sino que es de que debemos disfrutarlo en su totalidad, aprovechar de que es el himno, aprovechar de que se puede decirle algo a los hermanos, de que el Señor estoy sintiendo pues este himno que me llega, y que por lo tanto hablo de Dios, exalto a Dios, le hablo de sus grandezas, y profetizo y vuelvo a recalcar de que ese himno es un himno maravilloso, un himno solemne, un himno que debemos de cantarlo otra vez, cosas así. Pero es la iglesia, no solo una persona la que tiene que hablar, ni dos, sino que es la iglesia. Esta iglesia, este ministerio es corporativo, no es solo de una persona nada más. Este ministerio es de todos. No, alguien solo habla él y nadie más, y los demás no pueden hablar. Al revés, aquí todos debemos de hablar.
todos tenemos el derecho, todos tenemos la obligación de profetizar los himnos. Y de esta manera, pues, la reunión va a ser gloriosa, va a ser muy nutrida, va a ser una llena de espíritu, de espiritualidad. O sea que los himnos se prestan para poder hablar y se debe hablar. Y si no, pues buscar alguna cita bíblica que más o menos vaya con el himno o que vaya con el himno y entonces también proclamar un versículo de la Biblia. Y si se pueden leer las notas, si se puede, porque aquí no hay limitación para que los himnos se coarten, sino aquí la limitación es que uno no diga nada. Esa es la limitación, que uno mismo se ponga el límite. Entonces, es una exhortación aprovechando que se está hablando de los himnos y que los himnos son gloriosos y son necesarios, son indispensables, porque es una oración a Dios. Amén. Hoy tenemos unos minutos. Si alguien más quiere compartirnos algo. Amén, hermano. Por esto, ¿no? Por todo esto tan lindo, pues, que estamos estudiando, que estamos leyendo, ¿verdad? Y todo eso va que nos transportan a veces, dijo, a acercarnos más a Dios. Muchas veces, pues, nosotros estamos tal vez amargados, somos toscos realmente, ¿verdad? Que no, ¿cómo se llama? Tal vez no podemos expresarnos por lo tosco que somos, ¿verdad? Pero a veces los himnos, cuando comenzamos a cantar además de algún himno que nos toca así en el fondo del corazón y nos hace acercarnos a Dios prácticamente, ¿verdad? Entonces es algo tan hermoso porque sí, muchas veces hasta eh, yo mismo me he sentido muchas veces que hasta tengo mi corazón así duro también, pero cuando comienzo a alabarle, a cantar los cánticos de los himnos al Señor, pues los que estamos cantando, ¿verdad? Se hablan del corazón y a veces hasta las lágrimas se le vienen a uno, ¿verdad? Porque le hablan del corazón a uno para acercarse más a Dios. Por eso dice que los sentimientos subyacentes, dice, a los himnos, dice, en la Biblia encontramos profecías, relatos, doctrinas, o sea que encontramos de todo, hermano. Todo está ahí porque Dios nos lo dejó para que nosotros, pues, podamos, pues, tener el conocimiento de todo lo que podemos encontrar en la Biblia, ¿verdad? Y es algo tan hermoso que Dios nos ha dejado realmente, pero sí es, como le digo, gracias a él, pues por medio de los himnos nos acercamos más a él, aunque si escuchamos mucho música, que son músicas así mundanas prácticamente, los ponemos a cantarnos, ¿por qué no los himnos, hermanos? Los himnos que más nos acercan hacia nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Amén. Elena, ¿nos quisiera decir algo? Aunque sea un saludito. Amén. Pues quedan unos pocos minutos ya para terminar. Bien interesante esta lección, este mensaje número 15 de este libro que hemos estado ya viendo por algunos meses largos. Y esta semana empezamos con este de cómo cantar himnos. Entonces dice el hermano que es necesario que aprendamos los himnos, que aprendamos a cantarlos, ¿verdad? No para ser cantantes o músicos profesionales, sino para familiarizarnos con ellos. Y dice que este es un asunto muy importante. Y el primer asunto que toca es el tema de los sentimientos. Entonces dice acá que los cánticos son las expresiones de los sentimientos más nobles y tiernos que hay en el hombre. Pues Marvin mencionó la expresión de música comercial y esto definitivamente no se refiere a música comercial, como decía Marvin, sino que a la música que en algún momento pues existió, donde de veras los sentimientos de las personas o de los escritores o artistas eran plasmados en una canción. Entonces, dice aquí que Dios quiere que poseamos sentimientos nobles, sentimientos que manifiesten gran ternura. Pero pues en nosotros
somos muy toscos y nuestra situación es muy diferente a ese tipo de sentimientos. Pero la verdad es que Dios quiere, ¿verdad? Y desea que su pueblo manifieste sentimientos delicados y de mucha ternura. Entonces, de veras me abrió mucho los ojos. Entonces, porque esto es lo que Dios persigue y trabaja en estos himnos, y de veras que cada uno de estos himnos contiene algo maravilloso. Tenemos este folleto de 500 himnos, pero en el caso nuestro, definitivamente estamos llenos a veces de ira, de enojo, que son sentimientos bastante burdos, pero también hay otro tipo de sentimientos. Entonces, en cuanto a esto, por ejemplo, lo que Dios espera o desea es que cantemos en medio de nuestras pruebas y que alabemos y bendigamos su nombre en medio de nuestro dolor. Entonces, en la Biblia tenemos varios cuadros donde se han dado este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, si necesitamos algo es aprender y conocer a Dios, porque mientras más aprendamos más del Señor, más vamos a manifestar esos sentimientos delicados y que están llenos de ternura, que están dentro de Dios y que se asemejan a la letra de un cántico. Entonces, esto es bien interesante. Hay algo que me llamó mucho la atención, es que tenemos eh, que darnos cuenta de que el día en que fuimos salvos, desde ese momento, Dios nos ha estado entrenando a diario para que manifestemos sentimientos sencillos, perdón, sentimientos delicados y sentimientos que rebosen de ternura, ¿verdad? Esos sentimientos más profundos que fluyen del corazón son aquellos que se llegan a manifestar como una canción, en este caso como un himno. Entonces, cada uno de estos himnos eh, es una experiencia muy sublime, muy profunda que tuvo el autor con Dios, ¿verdad? Así que estos himnos debemos apreciarlos por ello, ¿verdad? Cada vez que los leamos, cada vez que los cantemos, estamos pues leyendo esto que fue tan íntimo y tan trascendental para el autor. Bueno, y ya para terminar, lo que vimos también fue que existen al menos 3 requisitos que los himnos deben cumplir. Hoy en la lectura tocamos solo uno de ellos, y es que cada himno debe estar basado en la verdad. Y esto es importante. Por eso, por ejemplo, si ustedes revisan su himnario en el himno número 11, solo quiero recordar. No es este 11. Vamos a ver si lo encuentro, pero recuerdo ahorita este himno. Vamos a ver si lo encuentro. Recuerdo este himno que, aquel que dice apoyado, oh, qué comunión, gozo divinal. ¿Se acuerdan alguien de ese himno? Yo no, hermano. Que dice, oh, qué comunión, gozo divinal, apoyado en los brazos de Dios. Y era un himno que era muy cantado, al menos aquí en Guatemala, muy, muy solicitado, de los más exitosos. Pero en un momento los hermanos recomendaron que no lo cantáramos más, ¿verdad? Que habían algunas cosas que no eran de acuerdo a la verdad en cuanto a la traducción y en cuanto a la letra original. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros debemos de pastorear. eh, en este caso, ¿verdad? Los himnos que, por ejemplo, pues sí, yo me he topado, no de otras personas, ¿verdad? Sino himnos muy cercanos, de alguien muy cercano que haya escrito, donde me he dado cuenta que no están de acuerdo a la verdad. Lo que menciona aquí es que himnos que estén equivocados confunden, ¿verdad? Confunden al que canta, confunden al que leen, así que los himnos, el hacer un himno, el incluir un himno es un asunto muy delicado, porque como creyente una de las primeras cosas que hay que aprender, o en la que como creyentes somos introducidos, es en cantar, ¿verdad? Menciona el hermano que algo que es difícil para algún creyente nuevo, pero que le toca, es el asunto de orar. Pero otro también que conlleva bastante importancia es cantar, ¿verdad? En las reuniones. Ahora pues cada reunión cantamos al menos un himno, pero usualmente cuando nos reuníamos presencial y que
Si el Señor permite, vamos a volver. Cantamos en la reunión de la mesa. Bueno, en la reunión de la mesa cantamos un montón, ¿verdad? Por lo menos de 4 a 6 himnos. Entonces, es importante este tema que menciona, que el himno debe contener la verdad. Así que bien, bien iluminador esto, bien interesante, y también pues las recomendaciones que se nos dieron con este respecto. Amén. Excelente. Tenemos un par de minutos. ¿Alguien quisiera decir algo ya para el cierre de la reunión? Yo no, hermano. Amén. Qué bueno que llegó, hermano. Sí. Alegre. Amén. Excelente. Pues amén, hermanos y hermanas, qué gozo que pues ya iniciando actividades esta semana con bastante trabajo. Estamos siempre, tengamos en nuestras oraciones a Julio y familia por la situación difícil de esta pérdida de estos días. Ayer estuvimos orando, pues hoy igual vamos a orar por Julio y familia. Y recordemos también que el viernes empieza la conferencia, así que no nos perdamos esto, apartemos el tiempo a partir de las 7 de la noche, será viernes, sábado y domingo. Entonces vamos a tener comunión sobre las actividades que conlleva el fin de semana. Solo antes de despedir, sí, hermano. Fíjese, con relación a esto, esas conferencias son para Estados Unidos nada más. Ah, mire, qué bueno Sí, que se yo aclaró. le Entonces, dije a Linda que le dijera, pero se le había olvidado. Pero vale. eso lo supe ayer. Ya. Entonces, que son para los Estados Unidos nada más, y que las que son para aquí, para Centroamérica o habla hispana, son en junio. Excelente. Pero Pues vamos a averiguar bien, pero para estar bien, pero así es ¿cómo se llama? La noticia que hay. Entonces, pero gracias. vamos a confirmar siempre, ¿verdad? Excelente. Sí, Excelente. sí, Gracias al Señor. sí, Entonces, si se da o si no se da. sí, Antes de claro. despedirnos, solo oremos. Señor, en esta tarde pedimos por Julio, por su esposa, por la familia, por toda la familia Cotzajay. Señor, fortalécela, Señor, por en medio de esta pérdida que han experimentado. Amén. Señor, te damos gracias que podemos acudir a ti en Amén. tiempo de aflicción, en tiempo de tribulación, Señor. Y hoy también te pedimos y ponemos a Julio en tus manos, a toda su familia, Señor. Dale un espíritu, Señor, fuerte, un espíritu en ti que pueda sobrellevar toda esta carga, Señor, este pesar. Pedimos, Señor, que le des consuelo. Amén. Amén. Sí, oramos por nuestro hermano esta noche para que tú puedas darle el consuelo, Señor, y puedas llenarlo, Señor. Solo tú puedes consolar el corazón de su esposa, Señor, y de él. Oramos por toda su familia, Señor. Amén. Sí, Señor, oramos esta tarde, Señor, por esta familia, Señor, consuélala, fortalécela, Señor, y Señor, que ellos puedan pronto, Señor, Señor, ser consolados, Señor, y bendícelos de gran manera y ayúdale, Señor, en esta pérdida. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hasta aquí, Señor, hemos visto tu mano, Señor. Gracias por la vida de Julio y Keila, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito para cada uno, Señor. Yo solo te pido que consueles, Señor, a Julio y a Keila, Señor, para que ellos te sigan buscando, Señor, y que ellos no se desanimen, Señor, sino que tú los fortalezcas. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos. Mañana a las 6 de la tarde, oración. Entonces estamos pendientes de lo que sucede el fin de semana. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, Jorge, Buenas hermano noches, Marvin. hermanos. Cuidan. Noches. Muchas gracias, les agradezco por sus oraciones. Amén. La gloria y la Amén. honra al Señor. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga, les guarde.